planta bandera, bandera de victoria. Ahora sí, te invito para que prepares ahí el lugar. Tal vez estás a esta hora. Bueno, deja lo que estás haciendo, suspendé la cena, después seguís cocinando. Prepárate un mate, tal vez tenés un té, un café para compartir, un jugo. Presta atención, porque más allá de que yo te hable, el Señor quiere hablarte a través mío. Así que prestemos juntos atención a esta palabra de Dios, porque el Señor ha hablado primeramente con mi vida y me dijo: Cristian, yo quiero que le hables este tema a mi iglesia, porque es importante que todos puedan crecer. ¿Sí? Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Para aquellos que recién se están sumando a la transmisión de Casa de Jesús, Lomas del Mirador, prepara ahí tu Biblia y tenela abierta ahí en el libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos. Vamos a compartir la palabra del Señor, libro de Hebreos. Tenela abierta ahí en el libro de Hebreos. Ya te voy a decir en qué capítulo. Hay muchas personas que anotan, eso me encanta, que puedan anotar los títulos, los capítulos, los versículos, para que luego lo estén compartiendo, tal vez en el devocional, tal vez en la noche cuando se van a dormir, que puedan, decía mi profesor del seminario, que ya está en la presencia del señor Milton Pope, un hombre de Dios tremendo. Él decía que la palabra de Dios la tenemos que masticar, así como la vaca cuando come el pasto, ella la rumea, la tiene en su boca y le saca las vitaminas y rumea y ella la tira. Y bueno, lo mismo nosotros hacemos con la palabra del Señor, que la pensemos, que la meditemos. ¿Qué querés, Señor, decirme a través de lo que dijo el pastor, a través de lo que dijo el siervo de Dios? ¿Sí? Así que bueno, hoy el título del mensaje lo he titulado Lo que necesito para crecer espiritualmente. El domingo te estuve hablando de que Dios nos pone un piso, pero no nos pone un techo. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es bueno? Sí, Dios es bueno todo el tiempo. Y el Dios que tenemos nosotros no es un Dios mezquino, sino que es un Dios de manos abiertas. Dios es un Dios muy dadivoso. Dios es Dios no solamente bueno, sino que es profundamente bueno, dadivoso, bondadoso, y Él quiere que nosotros crezcamos. No es un Dios egoísta, sino que muchas veces nosotros nos ponemos un techo y nos limitamos hasta donde nosotros podemos llegar a crecer. O sea, Dios no es un Dios mezquino. Crecer espiritualmente es una responsabilidad personal, porque nadie lo puede hacer por mí, nadie lo puede hacer por ti. O sea, si yo quiero crecer de manera espiritual, es algo personal, es una decisión personal. Yo no le puedo decir a mi esposa: amada mía, mi esposa, ora por mí, lee la Biblia por mí, congregate por mí, crece por mí. No, es algo personal, es algo que nosotros debemos asumir. De hecho, el crecimiento espiritual es fundamental. Digan conmigo: el crecimiento espiritual es fundamental para que tengamos éxito en todo lo que hagamos. ¿Cómo, pastor? ¿Necesito entonces yo estar crecido espiritualmente para poder lograr esto, aquello, lo otro? Y sí, la Biblia dice que busquemos primeramente que las añadiduras. No, la Biblia te dice, la Biblia me dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Porque por añadidura. O sea, las añadiduras, las bendiciones, tanto
espirituales, tanto materiales, las cosas tangibles que podemos tocar y las que no podemos tocar, van a ser consecuencias de nosotros buscar primeramente a Dios. El buscar el reino de Dios es poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, en decir, Señor, yo quiero tal cosa, dame sabiduría. Porque claro, Dios no te va a dar mucho más si vos no sos fiel en lo poco. Olvídense en aquellos que no son fieles en lo poco, olvídense de que Dios le va a dar más. No, tenemos que ser fiel en lo poco para que Dios nos dé en los demás. Mirá qué bueno que es Dios, ¿no? Porque hasta en eso Dios nos cuida, hasta en eso Dios nos guarda. No crecer espiritualmente es peligroso. Decí conmigo, el que yo no crezca espiritualmente es peligroso. Claro que sí. Y es más, yo me atrevo a decir que no solamente es peligroso, sino que también es un problema. Que yo no crezca espiritualmente no solamente es peligroso, sino que también es un problema. El escritor del libro de Hebreos, muchos piensan que por ahí lo escribió Pablo. No se sabe muy bien. Se puede llegar a saber por cómo se dirige, por cómo habla, que fue el apóstol Pablo, pero no está corroborado que haya sido él. Por eso decimos el escritor del libro de los Hebreos. ¿Viste? Hoy estás aprendiendo algo nuevo. Hoy estás, y es bueno que todo esto pueda servir para aprender. Porque claro, uno dice, yo pensé que era Pablo. No. Nadie se atreve a decir que fue el apóstol Pablo. Pero de la manera que habla o que escribe o se dirige, podemos llegar a decir que fue Pablo, pero no se sabe. Por eso decimos, el escritor del libro de los Hebreos hacía una advertencia contra la apostasía. ¿Contra qué, pastor? Contra la apostasía. Yo te quiero dejar una tarea para el hogar, ¿sí? Una tarea para el hogar. Anoten ahí, aquellos que anotan, tarea para el hogar, buscar qué significa apostasía. Así que después que termine el culto, la predicación, la reunión, después antes de irse a dormir, ¿viste? Algunos les gusta, van y agarran el diccionario, googlean, después, quédense en la reunión, ¿qué significa la apostasía? Y este escritor del libro de los Hebreos daba una advertencia contra la apostasía. Es más, en este capítulo, en el capítulo 5, en la Biblia, titula la Biblia en la versión que les voy a leer, advertencia contra la apostasía. Y leemos entonces el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo leemos? Miren lo que dice la Biblia. Dice, ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Por eso el título en mi Biblia figura como advertencia contra la apostasía. Y acá el escritor de Hebreos está hablando sobre que ustedes deberían ya ser crecidos espiritualmente, deberían ustedes ser ya maestros, deberían ya tener no lugar de privilegio en la congregación, pero deberían ustedes enseñar a los nuevos, tener bien claro lo que han creído, pero sin embargo, dice el escritor, necesitan a alguien que les explique las cosas más, no
difíciles de entender, porque Dios no es difícil. Nosotros, los hombres, hacemos a Dios difícil, lo hacemos inalcanzable. Dios es fácil de entender, pero nosotros lo hacemos difícil. Y él dice, necesitan que alguien les explique las cosas no difíciles, sino que las cosas más elementales, las enseñanzas de Dios, las más elementales. Y el autor de Hebreos muestra su preocupación. Él estaba preocupado, porque si usted lee todo el capítulo 5 del libro de Hebreos, podemos ver que estaba preocupado por la situación espiritual de la iglesia. Como vio a veces, no sé si usted conoce a un pastor que se llama Cristian Cabañas. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? A veces él está preocupado por la situación espiritual. Y no solamente yo, no solamente uno, sino que quiero suponer o pensar que los pastores nos preocupamos, para eso somos pastores, llamados por Dios, consagrados a Dios, por el trabajo que hacemos en medio de la iglesia. Nos preocupamos por la iglesia, para que la iglesia pueda tener no solamente un nivel espiritual, sino que pueda tener niveles espirituales y que pueda crecer. Yo no sé con quién hablaba el otro día. Sí, hablaba con los adolescentes y jóvenes. Tuve la oportunidad de meterme en la charla que tenían por Zoom y decirles que ellos juegan un rol importante en la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no es algo insignificante, le decía a los pastores de jóvenes. Lo que están haciendo ustedes de reunirse todos los viernes es muy importante, que puedan tener estas charlas, porque yo los escucho. Yo ando haciendo cosas en casa o estoy editando y escucho a mi hija o a mis hijas que están conectadas en Zoom, y lo escucho a Lalo, a Rosalía, a los chicos que hablan, y me encanta, porque ellos están haciendo la obra de Dios, y ellos son una parte importante de la iglesia, de Casa de Jesús, del cuerpo de Cristo. Casa de Jesús Los Malmiradores es una parte del gran cuerpo de Cristo. Es usted, soy yo. Entonces nos preocupamos los pastores por el crecimiento espiritual de la iglesia, así como el escritor de Hebreos mostraba una preocupación por la situación espiritual de la iglesia, porque en vez de seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, ¿sabes qué le pasó? Ellos estaban estancados. ¿Viste cómo a muchos nos agarró la pandemia este tiempo? Entonces muchos nos estancamos, y me meto yo en la voz para no decir no, yo no me estanqué, sino que yo también veo mi nivel espiritual, qué es lo que me hace falta, esto me hace falta, me hace falta crecer en esta área. Entonces, como en este tiempo hay muchos que por ahí, por una u otras cosas que pasaron en la vida, se han estancado espiritualmente. Y esta preocupación del autor de este libro se debe solo a la falta de crecimiento, sino que también teme que esa falta de crecimiento se deslice. ¿Y sabes dónde terminen? En la apostasía. Por eso te recalco, tarea para el hogar, buscar qué significa la apostasía. Es decir, y te voy a decir algo, es decir, que abandonen la fe. ¿Qué es lo que necesitan para crecer espiritual?mente y no caer en el conformismo? Es la fe. ¿Cuántos hemos caído en el conformismo a causa de que nos falta la fe? El otro día hacíamos una videoconferencia con los pastores del ministerio y todos llegábamos al mismo punto de que no caer en el conformismo, de no hacer siempre las mismas cosas, porque llega un momento, es como que ya te pones un techo. No caer en el conformismo. Repetí conmigo, no debo caer en el conformismo. ¿Cuántos nos conformamos espiritualmente?
Y todos los pastores concluíamos en algo, de que ya se nos terminan las ideas de cómo transmitir, qué hacer, que si armar estudios bíblicos para matrimonios, para noviazgo, para esto, para lo otro, si hablar con los líderes, ya no sabemos los pastores. En mi caso, hemos armado estudio bíblico, reunión de matrimonio que lo seguimos armando, y está el pastor Jorge a full. Le hemos pasado películas, ya no sabemos qué hacer para mantener la iglesia junta, unida, con un solo sentir, porque sabemos que estos tiempos son difíciles. El buen pastor conoce a sus ovejas, las conoce. Entonces uno ya no sabe qué hacer para que te congregues, para que estés en línea. Necesitamos huir del conformismo. Y tengo 4 o 5 puntos de los cuales yo quiero que juntos podamos hacer una mirada hacia adentro para ver si hemos caído en el conformismo. Número 1, hacer una autoevaluación. Por ejemplo, pregunta número 1, ¿cuántos años han pasado desde que conociste a Jesús? Y de cómo recibiste al Señor Jesús como tu Salvador. ¿Te acordás vos cuántos años han pasado? Yo no me voy a poner a hablar de cuántos años tengo yo de cristiano, sino que yo te quiero hacer ya lo he pensado. Por ejemplo, otra pregunta: ¿cuánto tiempo que ya eres parte de un ministerio o servicio en tu iglesia? ¿Sabes? ¿Hace cuánto que estás trabajando, eres parte de un grupo ministerial o que estás trabajando dentro de la iglesia? Durante este tiempo, ¿cómo calificás tu conocimiento de Dios? Durante todo este tiempo, ¿cómo calificás tu conocimiento de Dios? Tip número 2, identificar las áreas que debes mejorar. Tenés que identificar, bueno, en esta área yo tengo que ser fiel, tengo que mejorar, en esto estoy bien, pero podría estar mejor. En esta área, por ejemplo, qué sé yo, en ser puntuales en el culto. Hay mucha gente que son puntuales, pero hay otros que llegan tarde siempre al culto y dicen, no, total, yo voy para el momento de la predicación. En el momento de la predicación es cuando Dios nos habla a nosotros, pero el momento de la adoración, de la alabanza, es cuando nosotros le damos al Señor y somos agradecidos con Él. Entonces es importante, por ejemplo, uno de esos tips, que podamos corregir la puntualidad. El éxito de Jesús en esta tierra no fue casualidad. Si vos, muchos están, el otro día hablaba con Juan Carlos y me decía, pastor, yo no me pierdo ningún capítulo de Jesús, la que están pasando por un canal muy conocido. Está bien, yo le decía, qué bueno. Entonces, el éxito de Jesús no fue casualidad, fue producto, ¿sabés de qué? Del éxito que tuvo el Señor Jesús, fue producto, ¿sabés de qué? Del conocimiento y del crecimiento espiritual que él llegó a tener. Pero usted me dice, pero Cristian, pastor, él era Dios. Sí, era Dios. Y él se pudo haber quedado de brazos cruzados, con la pierna así esperando que haga lo... No, sin embargo, él siempre estaba, como quien dice, al pie del cañón. Jesús caminaba entre medio de las personas. No era un artista, que él en el monte, en el sermón, cuando dio el sermón del monte, agarró y salió, subió por un lado y bajó por... No, él caminaba entre medio de las personas. Y así debemos ser nosotros los pastores, caminar entre medio de nuestras ovejas, de las personas que congregan con nosotros, de cuidarle. Y en casa de Jesús somos eso, lo hacemos. Gracias a Dios por los pastores que tienen ustedes, oren por sus pastores. Él se dedicaba a crecer ¿en qué? En sabiduría, en estatura y ¿en qué más? En gracia, pastor. Sabiduría, estatura y gracia. La Biblia lo dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿quién? Para con Dios y los hombres.
Pregunta, ¿cuál o cuáles son esas áreas en las que necesitas mejorar? ¿Te preguntaste eso? Yo siempre me lo vivo preguntando. Aunque me cuesta, nos cuesta porque somos, y nos cuesta, pero son áreas que debemos mejorar en nuestra vida. ¿Será tal vez, será tal vez la oración? ¿Será tal vez el estudio bíblico? ¿Será tal vez la área del dar? Tal vez la ofrenda, los donativos, el diezmo, que a muchos les cuesta. ¿Cuál será esa área, que debemos mejorar? Tip número 3. Define lo que necesitas para mejorar y crecer. Tenés que definir lo que tengo yo que definir lo que yo necesito para mejorar y para crecer. ¿Qué es lo que necesitas para mejorar y crecer en esa área que identificaste? Vos ya lo identificaste, bueno, ¿qué es lo que necesitas para crecer en esa área que identificaste, que vos sabés que estás flojo? El otro día veíamos con mi esposa una serie que estamos viendo y le decía, no sé qué había pasado, le digo, estos están flojos de papeles, ¿viste? Cuando un auto está flojo de papeles. Bueno, a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, delante de Dios estamos flojos de papeles. Bueno, hoy, listo, se terminó eso de flojo de papeles, vamos a identificar esas áreas y vamos a crecer. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 41 al 51, vemos que Jesús aprovechó varias cosas para crecer espiritualmente. Es un gran ejemplo. Por ejemplo, él estaba en el templo y escuchaba a los maestros hablar cuando se abría el libro de Isaías. Él estaba ahí. Es más, en un momento, cuenta la Biblia, dice que a María y a José, dice que iban de caravana de regreso luego de participar de las fiestas. Dice que volvían de regreso a su casa y dice que se les desapareció Jesús. Se fue, lo buscaron. ¿Dónde lo dejamos? A ver, vamos al final de la caravana, no está. Estará delante, estará en medio. Lo perdieron. ¿Saben dónde lo encontraron a Jesús? No jugando a la pelota, ni a la bolita, ni a la rayuela, ni al metegol, ni a los jueguitos en los celulares, al Cream Fire, ¿cómo es? No. ¿Saben dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, junto a los maestros, estaba escuchando, se estaba perfeccionando, él quería crecer espiritualmente. Por eso mi amigo, por eso mi amiga, sin duda alguna, la iglesia y la enseñanza de los pastores es fundamental para el crecimiento. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Es fundamental la enseñanza de mi pastor para que yo pueda crecer espiritualmente. No desaprovechemos esta oportunidad. Estamos en un tiempo precioso de poder nosotros recibir el culto, la reunión en nuestra casa, en la comodidad de nuestro hogar, en el living, elegir el televisor más grande en tu casa, aunque llueva, o haga frío o haga calor, con aire acondicionado, tomando algo fresco. Tenemos la oportunidad de poder buscar el televisor más grande en nuestra casa y ver el culto, donde muchos de ustedes tal vez me están viendo ahora, y tenemos la posibilidad de recibir de esa manera las enseñanzas de nuestros pastores. Por eso es importante que no desaprovechemos la oportunidad de congregarnos y escuchar el mensaje de Dios, ¿sí? No desaprovechemos esa oportunidad. Tip número 4. Hay un precio que debemos pagar. Sí, debemos pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? El precio no es necesariamente económico, aunque muchas veces debemos invertir. Si vos querés, por ejemplo, no sé, estudiar la Biblia, querés capacitarte, vas a tener que comprar libros, tal vez una mejor Biblia. Si querés entender mejor la palabra de Dios, la tenés que, mirá, ¿ves? Esta está pintada, ¿ves? Está pintada. ¿Querés otras versiones? Bueno, no es que porque es una Biblia me la tienen que regalar, no, vos invertís dinero económico para comprarte una Biblia más grande, con una concordancia, con diccionario bíblico, con comentarios bíblicos para poder interpretarla, entenderla mejor. Yo tengo un montón, yo les mostré que hay un montón de versiones ahí. Me encanta tenerla, corroborar una con otra, ver cuál es
por qué dijo esto, en qué tiempo, en qué momento. Entonces, el precio que debemos pagar no necesariamente muchas veces es económico, aunque muchas veces debemos invertir. Si deseas crecer espiritualmente, cada día debes comprometerte en la oración y en leer la palabra de Dios. Ese sí es un precio a pagar. Vos querés predicar, querés hacer devocionales, querés mejorar tu léxico, tenés que invertir, tenés que leer la Biblia, te tenés que aprender los versículos de memoria, saber citarlos, saber hablar, pararte delante de las personas, que eso se enseña hoy en día. Si antes veías televisión y las redes sociales, pasabas horas con el celular, bueno, y vos ves que no son esas cosas, no son son cosas que te puedan ayudar a crecer espiritualmente, bueno, deberás dejarlas de lado e invertir en otras cosas que sí te pueden hacer crecer espiritualmente. Por eso debes negarte a lo que no te edifica, debes negarte a lo que no te hace crecer espiritualmente, y eso se llama el negarse a aquellos que no te dejan crecer espiritualmente. El negarte, ¿sabes qué significa eso? Pagar el precio. Claro, eso significa pagar el precio, porque cuando te venga una dificultad, cuando te pase algo, vos vas a tener herramientas para poder enfrentar al enemigo. Por eso hay que pagar un precio. Último tips: empieza hoy, no mañana. Viste que uno dice, no, por ejemplo, decimos, yo voy a empezar la dieta. Bueno, ¿cuándo comenzamos la dieta? El lunes. Y vos no decís, no, yo dije el lunes, pero no sé qué lunes de qué mes. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice un dicho. De nada sirve proponerse mejorar si no empezás hoy mismo. Es inútil, sí, es inútil querer ser un buen esposo, ser un buen ministro, ser un buen líder, ser un buen copastor, ser una buena pastora o copastora o líder, si no empiezas hoy. Aprovechá esta oportunidad para empezar hoy. El libro de Hebreos, en el capítulo 3, un capítulo antes, versículo 15, dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y yo quiero que me prestes atención en esta parte. Ya termino mi mensaje, pero presta atención. ¿Por qué? Porque cuando Hebreos habla de los israelitas, está diciendo: presten atención, no tomen el mal ejemplo de los israelitas que no prestaron atención a la voz de Dios. Dice que los israelitas tuvieron problemas para entrar a la tierra prometida. Como tal vez muchos de nosotros, ustedes recuerden, como les decía el domingo, ¿cuál es nuestra tierra prometida? No es Estados Unidos, no es Miami, no es Alaska, no es Canadá, Finlandia, los países top número 1, sino que la tierra prometida para nosotros, los hijos de Dios, es el cielo. Y muchos tenemos problemas para ingresar al cielo, a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque a veces no escuchamos la voz de Dios, porque dejaron de confiar en Dios. Y si dejamos de crecer, no tendremos fe. Ahí está el meollo de la cuestión, el punto de la cuestión, que nosotros no podemos llegar a tener fe para conquistar todas las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de crecer. Entonces yo te quiero incentivar, quiero que entiendas, quiero hacerte entender que es importante poder crecer para tener más fe. Porque si no, ¿sabes qué? Nos volvemos miopes espirituales. Sí, me escuchaste bien, nos volvemos miopes espirituales. ¿Qué es pastor miope? Bueno, tarea para el hogar, búsquenlo también, qué es miope. Pero no, yo le voy a decir que es miope. Un miope espiritual, ¿qué es? Es una persona que padece miopía. Te la compliqué ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué es la miopía, pastor? La miopía es uno de los trastornos oculares más comunes en el mundo. Dicen que en todo el mundo, el 70% de todo el mundo hay personas que padecen miopía.
Estaba leyendo un artículo que decía que el 70% de todos los que vivimos en el mundo padecen de miopía. Por eso yo te quiero hablar de la miopía espiritual, porque el principal síntoma de la miopía es que el paciente ve claramente, ve claramente los objetos cercanos, los que están acá, cerca, pero le cuesta mucho ver los objetos o los objetivos a distancia, pero percibe de forma borrosa y le cuesta enfocar los objetos que se encuentran a una cierta distancia. Y me llamó la atención porque ¿sabes cuáles son los síntomas que padece una persona que sufre de miopía? Mira, es entornar los ojos para ver los objetos lejanos. ¿Qué es entornar los ojos? Esto. Hacer fuerza con tus ojos. Otro de los síntomas es acercarse a los objetos para poder verlos. Porque les cuesta. Entonces, si hay algo lejano, se acerca para poder verlo. Otro de los síntomas, ¿sabes cuál es? Es la fatiga visual. La fatiga visual. Y otro es el dolor de cabeza. Oh, qué dolor de cabeza. Los israelitas, creo yo que no creyeron porque se desenfocaron de lo que Dios le había prometido. Que Dios podía ayudarle, que Dios podía vencer por ellos los gigantes, pero yo decía, es imposible, no podemos, a ver, no, es imposible. Por esa razón, Dios los envió al desierto, donde anduvieron errantes, ¿sabes cuántos años? No 1, ni 5, ni 10, 40 años. Yo tengo 44 años. Bueno, casi toda la mitad de su vida anduvieron errantes por todo el desierto, con una vida desdichada, por perder la visión, por sufrir de miopía espiritual. La pérdida de confianza en Dios siempre nos priva de recibir lo mejor de su parte. Por eso, si hoy tal vez estás padeciendo de una miopía espiritual, te cuesta, es una enfermedad que te digo, el 70% de los habitantes de todo el mundo la padecen, pero una miopía física, los cristianos muchas veces padecemos de miopía espiritual. Vemos las cosas cerca, sí, porque Dios es bueno, mirá la bendición, mirá qué trabajo que tengo, mirá cuánto gano, mirá las bendiciones que tengo, qué bueno que es Dios. Pero cuando Dios te da una promesa y a vos te cuesta porque está lejos, no digo que nunca te va a llegar, sino que está lejos, nos cuesta, te cuesta, ¿viste? Te cuesta creerlo. Bueno, esa es una miopía espiritual. La miopía espiritual nos impide crecer espiritualmente. Tal vez te tenés que hacer esta pregunta: ¿por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Por qué me cuesta tanto ser fiel al Señor? ¿Por qué me cuesta tanto predicar? ¿Por qué me cuesta tanto luchar con cosas que para otras personas son fáciles? Porque somos miopes espiritualmente. Pero hoy vamos a orar para que esa miopía espiritual se pueda romper y podamos poner nosotros nuestra confianza total en Dios. Es importante que puedas crecer. Yo como pastor, no sé si decir la palabra orgulloso, pero me encanta ver cuando las personas creen y crecen espiritualmente. Hay muchas personas que nuevitos han venido de cero al camino del Señor y hoy los ves haciendo cosas que tal vez otros que hace rato no lo han logrado hacer. Y no es que no lo van a hacer, no lo van a lograr, sino que le falta tal vez compromiso, le falta oración, ayuno, le falta leer la Biblia. Por eso este es un llamado de atención, que podamos crecer. Oramos, ¿qué te parece?
Padre celestial, Dios de amor y de mucha misericordia, te doy gracias por tu palabra. Señor, está en nosotros que podamos crecer espiritualmente. Tú quieres, Señor, una iglesia, tú vienes a buscar una iglesia, Señor, santa, sin mancha. Tú nos vienes a buscar a nosotros. Señor, en este tiempo tal vez si vos vendrías a buscarnos no estamos preparados, pero nos queremos preparar. Señor, te pedimos perdón si hemos desviado nuestra mirada, nuestra vista hacia otras cosas que son superficiales. Te pedimos perdón, Señor, por desconfiar de vos, de dudar de vos. No queremos ser como los israelitas, porque vos a tu pueblo, a este pueblo elegido, le diste la promesa, pero se desviaron y terminaron 40 años, Señor, 40 años dando vuelta en el desierto. Señor, hoy yo renuncio a toda duda. Señor, hoy me pongo en tus manos y quiero serte fiel. Quiero tener fe, quiero crecer, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor hijo tuyo, Señor, crecido espiritualmente, para poder lograr cosas inalcanzables y sobrenaturales que solamente tú nos puedes dar. Señor, como pastor de esta iglesia, yo reprendo todo espíritu de miopía espiritual. Reprendo toda enfermedad espiritual que no deja que las personas puedan crecer y puedan desarrollarse sus sentidos espirituales. Señor, tomo la autoridad, como siervo tuyo que soy, tomo la autoridad y reprendo y echo fuera toda miopía, todo problema en el crecimiento espiritual de cada uno de los que congregan en este momento. Ahora, en el nombre de Jesús, lo echo fuera, reprendo al diablo y al devorador, ahora que suelte las vidas, en el nombre de Jesús. Padre, declaro sus vidas bendecidas, que a partir de este momento, Señor, se van a comprometer más contigo, van a empezar a orar, van a empezar a leer la Biblia, van a empezar a hacer devocionales contigo, Señor, y a congregarse y a consagrarse en ti. En el nombre de Jesús yo los bendigo, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria de tu nombre, Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Es mi deseo, es nuestro deseo como pastores de esta preciosa congregación, que podamos tener una iglesia en crecimiento constante a nivel espiritual, pero también físico y material, porque Dios, cuando bendice, bendice todas las áreas de nuestra vida. Te bendigo. Que tengas una super noche bendecida. Escucha esta canción que es como broche de oro a este mensaje glorioso. Esta fue palabra de Dios para tu vida. Abriste el mar al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Me quiero esconder, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder.